independiente y sin vinculación política. ¿Podemos estar tranquilos los medios? Bueno, yo creo que hay que estar siempre listos para reaccionar si no cumplen sus promesas, pero por lo menos aquí se han comprometido. Bueno, entonces un saludo para CPN. Bueno, un saludo cariñoso para los oyentes de CPN en esta nueva etapa. Les deseo la mejor de las suertes. Gracias. Guido, buenas tardes. ¿De parte de? Guido Lombardi. Buenas tardes, ¿cómo estás para el comercio? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la exposición de los candidatos? Bueno, me ha parecido muy positiva. Creo que ambos, cada uno en su estilo, han tenido ocasión de precisar sus puntos de vista en relación a la libertad de prensa. Creo que ambos han afirmado con énfasis distintos, es cierto, la necesidad de que la televisión del Estado, televisión pública, la llamó el señor Humala, esté dirigida por personas o por equipos de gente independiente y desvinculada políticamente. Creo que ese solo compromiso puede explicar de manera clara la importancia que ha tenido este evento convocado por IPIS. Bueno, Guido, han hablado de libertad de prensa. ¿Cuál crees que es el otro punto principal que esos candidatos tienen que hablar y que no han hablado todavía? Yo creo que hay un tema pendiente en ambos casos respecto a inversión extranjera. Se ha referido ahora el comandante Humala a que el crecimiento sea para todos. Para que haya un crecimiento que pueda ser repartido más equitativamente, tenemos que seguir creciendo. Para seguir creciendo tiene que seguirse produciendo inversión extranjera o nacional, y creo que ahí hay un terreno por desbrozar. Creo que hay responsabilidad por parte de los candidatos, pero creo que también hay responsabilidad por parte del actual Congreso y del actual gobierno en estos meses de pato cojo que le quedan para, en fin, establecer algunas garantías, establecer algunos candados que faciliten y promuevan la inversión. Cuido, y lo último, la candidata Keiko ha dicho que va a haber un cierto control en internet sobre temas sobre la moral. ¿Cuál crees que puede ser el tema de la moral? Yo más allá de una discusión sobre la moral y sobre lo que puede o no afectar la formación de la niñez, que es a lo que ella se ha referido, creo que resulta absolutamente imposible pretender establecer mecanismos de control en internet. El control en internet lo deberían ejercer los padres de familia, que son los que autorizarán horarios y podrán poner bloques. El Estado no tiene la posibilidad técnica siquiera de controlar internet, salvo que como en China se prohíban el ingreso de determinadas fuentes y se bloqueen o se hackeen determinadas fuentes. Y sobre Ollanta, más parece que se... Bueno, Ollanta omitió un tema que sí trató Keiko, quizá por falta de tiempo, quizá porque no se lo plantearon en las preguntas, que es el de la televisión digital, que va a reemplazar a la televisión analógica. ¿En qué momento, en qué circunstancias, cómo? Ese es lo que no terminó de precisar. Y sobre que expuso más sus planes, sus proyectos, que en verdad que libertad de prensa. Bueno, lo dijo con gracia, ¿no? Permítanme vender mi pan. Muchas gracias, Guido. Gracias.